Hola, ¿cómo están? En esta ocasión, pues en esta investigación en didáctica de la matemática, uno encuentra dificultades, hallazgos científicos en pedagogía y didáctica de la matemática a través de los cuadernos Júpiter. Entonces hoy quiero resaltarlos como investigador en didáctica que soy al servicio de mis estudiantes. Entonces en este caso, pues en estos cuadernos Júpiter, dan esta presentación contrastada tan bonita de Visual Studio, me pareció muy bonita. Estamos pues en este instrumento, yo lo he llamado instrumento de apoyo a los estudiantes en la verificación de ejercicios sobre límites de funciones con el objetivo de adquirir la capacidad de escribir tendencias, describir tendencias correlacionadas, la tendencia en X y la tendencia de f de X o Y. Entonces, con el objetivo de adquirir la capacidad, aquí le ponemos la capacidad de describir tendencias correlacionadas. Entonces, hasta ahora tenemos que los objetivos son asistir o acompañar a los estudiantes en los procesos de estudio autónomo con instrumentos que les permitan verificar sus procedimientos, con instrumentos que les permitan verificar los procedimientos que ellos realicen, entonces como que puedan tener de dónde contrastar lo que ellos hacen para ver si es correcto o no, y también tengan mucha asistencia. Y lo otro es que el estudiante aprenda a describir tendencias correlacionadas a través de tablas, gráficos y de manera analítica, que lo aprenda a hacer de las tres maneras. En cuanto a límites, porque es un concepto que es de difícil aprendizaje significativo, es decir, que uno comprenda exactamente para qué le sirve el concepto de límites de funciones, sobre todo para los estudiantes de administración de empresas. Es aquí hemos generado ya el código, lo mejoré, ya quiero leerlo para decirle que la metodología queremos es de que el estudiante asistirlo en la elaboración de la tabla de tendencia por izquierda, asistirlo también en la redacción de la interpretación verbal a esa tabla, luego asistirlo también en la elaboración de la tabla de tendencia por derecha y en la elaboración de la interpretación verbal de esa tabla de tendencia por derecha, luego también asistirlo en la elaboración de la representación gráfica y de la interpretación verbal de esa representación gráfica, para luego también asistirlo en dado un procedimiento algebraico que lo sepa interpretar. Entonces realizar el procedimiento analítico de determinación de límites y por último ya interpretar esa respuesta obtenida analíticamente. Entonces interpretar verbalmente la respuesta obtenida analíticamente. Interpretar esa respuesta o ese límite que determinó con el métodos analíticos, es decir, utilizando teoremas de límites, la notación de límites, la simplificación de fracciones, la suma de fracciones, la racionalización, la factorización, efectuar productos notables, todos esos procesos que le ayudan analíticos y algebraicos para determinar el límite de una función en un punto. Entonces así, para hacer esta primera tabla se importa primero las herramientas que son NumPy, Pandas y SymPy, luego se definen las variables. Entonces se define la variable simbólica que vaya a utilizar, en este caso la variable independiente. Se define la variable simbólica, en este caso a través de la función var, y creando la variable x igual a, así creas la variable y con var declaras cuál es la variable que vas a utilizar.
Luego creas una función simbólica de SymPy, aunque ya quiero como generarla como función del lambda, entonces estoy consultando que el Lambdify me permite convertir funciones simbólicas de SymPy en funciones para cálculo numérico de NumPy, dado que NumPy los cálculos numéricos los hace muy rápido. Entonces aquí nos muestra el código para hacerlo, en el que nos dice, vea, si usted importa lambda str y importa también DABC y puede declarar las variables independientes y crear lambda str, bueno, pues una función, bueno, mostrar como una cadena de caracteres la definición de una función, pero también acá aquí ya más abajito, esta no es la que queremos aquí, es esta, que en la que nos hace nos permite convertir una función simbólica en una función simbólica de SymPy en una función numérica de NumPy. Entonces ese cambio lo hacemos desde acá. Voy a tomar este mismo código y lo implemento acá de la página y lo implemento en esta manera, aquí control V, bueno, control V, bueno, ahora sí. Entonces aquí esta parte de SymPy ABC import X, que es una manera de declarar la variable X también, me parece muy bonita y es mejor que también la trate de aprender. From sympy.abc import X y from sympy.utilities lambdify import implement functions, para traer esta función de implementación de funciones y la función lambdify, que permite convertir funciones lambda en funciones lambda de Python en funciones simbólicas de SymPy. Miremoslo acá, hagamos la práctica en una línea aparte, aquí en una línea de código aparte para practicar ese uso. Entonces lo corremos y mire que yo le puedo decir, bueno, ¿cuál es la función que quiero? Aquí está la función x más 1, que en 4 va a valer 5. ¿Y qué fue lo que hizo? Uno puede ver como que cuando coge una función lambda y aplicó implement function es para convertirla en una función simbólica de SymPy, y con lambdify coger esa función simbólica y volverla a una función numérica. Entonces aquí tenemos varios procesos. Miremoslo acá. Entonces con la función implement function convierto una función lambda en una función simbólica. Miremos que sí. Entonces le puedo decir, dígame de qué tipo es esta función f que creo aquí, y él me dice, vea, esa función que creé es una undefined function, una función indefinida de SymPy, es decir, que cogió la función lambda, que la denotó con f y la volvió una función de SymPy. Entonces eso hace implement function. Y ya yo quiero es lo que hace el lambdify, que coge la función simbólica y la convierte en una función de NumPy. Entonces uno ve que, bueno, ¿y de qué tipo es esta función que creó lambf? Esta que crea aquí. Entonces le decimos, bueno, en una nueva línea le decimos, dame de qué tipo es la función lambf, que creó. Entonces nos dice, esa es una función de Python. Entonces así las funciones simbólicas se pueden convertir en funciones de Python o funciones numéricas de Python. Entonces ¿eso para qué me sirve? Entonces yo nada más lo voy a utilizar con SymPy. Entonces aquí yo agrego dentro de mi código, ya borro esta y esta, y el código lo actualizo con nada más lo que voy a utilizar, y es, bueno, declarar la variable de este modo, pues no lo acostumbro a hacer, entonces no lo voy a utilizar esta vez. Convertir implement function es convertir una función lambda en una función de SymPy. No, quiero es a lambdify para convertir a una función a una expresión simbólica. Aquí le digo f de x
Y aquí ¿dónde la voy a crear? Bueno, pues aquí la voy a crear aquí, la función del estudiante. Aquí le voy a poner función de x, le digo, y aquí no necesito ya evaluarla, y la voy a llamar que esta sea mi f, una función lambda mi f. Entonces aquí con esta línea la vuelvo una función de Python a esa función simbólica. Entonces el estudiante tiene para entregarla aquí como función simbólica de SymPy. Entonces aquí le ponemos, aquí en esta línea, crea la función f como función simbólica de SymPy, y ya luego esta línea hace que esa función simbólica se convierta en una función numérica. Entonces ya aquí, cuando la convierte en función numérica, ya no necesitamos esta línea, ya no se necesita, y entonces ya con eso podemos evaluar la función las veces que sea necesario. Vamos a ver si ya nos funciona. Aquí nos dice un type error, mood object is not callable. Entonces nos dice que el Landify x función de x no le gustó. Vamos a ver, función, vamos a ponerle simplemente función sin el paréntesis, a ver si así nos funciona mejor. Así ya nos funciona mucho mejor. Y entonces así la función Landify, ¿cómo funciona? Le dices cuál es la variable independiente y cuál es la función simbólica de SymPy que quieres volver la función numérica de Python. Entonces convierte la función simbólica en función lambda de Python, una función numérica para cálculo numérico, o función numérica para cálculo numérico. Recuerden que para cálculo simbólico es, por ejemplo, integrar, derivar, y cálculo numérico es evaluar la función o hallar la imagen de cada preimagen. Entonces estos conceptos se requieren aprender para efectivamente generar instrumentos que con Python ayudan al estudiante en la comprensión del concepto de límite. También definí un paso en una progresión aritmética, paso para la progresión aritmética para la tendencia que queremos estudiar. Entonces yo aquí ese paso lo tomé de una milésima, entonces que sea fácil de leer, una milésima, 1 dividido 1000, una milésima para acercarme mucho al punto que se quiere, en este caso que se quiere acercarse al punto 2 de esta función racional que se está dando acá. Entonces ese paso nos vamos a acercar a una milésima, entonces le decimos, bueno, tome de ese punto y muévase 10 veces el paso hacia la izquierda. Entonces me muevo hacia la izquierda restando 10 pasos, 10 milésimas, entonces que sea fácil de leer, 10 milésimas, y entonces me muevo 10 pasos antes hasta un paso antes, entonces le quito un paso y le digo cuánto voy a incrementar, que es ese paso de una milésima. Entonces así, con la función arrange, que genera progresiones aritméticas, yo le digo de dónde hasta dónde quiero. En este caso quiero una tabla de 10 pasos, de 10 pasitos, que genere 10 pasitos. Aquí miren que nos genera 10 pasitos antes del 2, 10 pasos antes del 2, para decirnos la tendencia en 2 de la función. Nos dice la tendencia en 2 de la función es hacia punto 25. Nos dice cuál es ese valor verbalmente a partir de después de la lectura. Entonces que ya le implementé el definir un paso y el uso de progresiones aritméticas a través de la función np.arrange, porque vimos de que cuando va a usted a estudiar límites es bueno que trabaje con progresiones aritméticas, es decir, acercarse con pasos constantes. Recuerda que una progresión aritmética es una colección ordenada de números que tiene principio y fin,
y que cada uno de los números de la secuencia se construye desde el anterior sumándole siempre la misma cantidad, a esa que llamaremos paso o diferencia, Esa es en esa parte, hemos visto en el curso de cálculo para administración de empresas que es muy importante el tema de límites, enseñarlo a partir del tema de progresión aritmética, porque los textos generalmente no se hace a través de progresión aritmética, pero a lo que se va a implementar con máquinas se ve que es muy bacano. Miren que acá nos muestra que se está acercando desde 1.99 hasta 1.999, o sea, desde 1.990 hasta 1.999 se está acercando la X, es decir, se está acercando por izquierda 2, y que los valores de la función se están yendo cada vez más a punto 125. Mire que ya los últimos valores es de punto 125. Entonces que la tendencia empieza en punto 126 y va bajando hasta 100.25, o sea que la función está decreciendo hacia 0.25. Y así verbalmente le aparece al estudiante la conclusión que de esta tabla se deriva, que él se acostumbre, lo buscamos que con esto, que ayudarle a que a partir de la tabla aprenda a hacer la conclusión o lectura de la tabla, que la tabla está mostrando dos columnas que hablan de dos comportamientos, el comportamiento de la X y el comportamiento de la Y o F, y decir de que a medida que el uno tiende a 2 por izquierda, el otro, la función tiende a punto 125 o decrece hacia 100.25, y ya luego mostrarle al estudiante el comportamiento por derecha. Entonces aquí le ponemos bueno, ¿y cómo vamos a hacer por derecha? Bueno, pues después de que tenga la función completica con el paso definido, hagamos lo mismo pero ya por izquierda, por derecha. Entonces aquí, bueno, pues control C y yo le pego ese código acá y ya punto ya no por izquierda, aquí lo tendría por puntos por izquierda. Aquí entonces es izquierda, puntos por izquierda, aquí se me fue, izquierda. Entonces aquí pues en esta parte esos puntos por ya aquí sería puntos por derecha, tomaría valores puntos por derecha de 2 por derecha. ¿Y cómo los voy a tomar? Me voy 10 pasos adelante. Entonces me voy 10 pasos adelante. Entonces aquí, pues si es adelante le pongo más, 10 pasos adelante, y me voy hasta ese menos un solo paso adelante. Entonces aquí le pongo sumando con un paso positivo. Entonces para que él empiece desde un valor grande, 10 pasos adelante, y vaya decreciendo, pues desde pasos adelante para que él vaya decreciendo. Entonces ponga el paso negativo, para que él vaya decreciendo desde este valor tan grande hacia un valor más pequeño. Entonces así estos puntos son este a la derecha, y el paso lo pongo negativo para que él vaya decreciendo. Y ahí es una ventaja de np.arrange, que admite un paso negativo, porque queremos que la tabla se lea de arriba hacia abajo, así sea la tendencia por derecha, pero siempre se lea de arriba hacia abajo. Entonces puntos por derecha, valores de la función esta sería a la derecha del punto C. Entonces aquí quedaría puntos por derecha. Entonces aquí puntos por derecha y valores de la función a la derecha del punto C. Y aquí tendría la tabla por derecha, y aquí ya nos mostraría esa tabla por derecha, y aquí nos diría la tendencia en X igual a ese punto C de la función es hacia, entonces aquí nos muestra la última parte de la tabla,
entonces nos mostraría ya todo. Miremos a ver si ya aquí nos funciona. Aquí nos aparece un errorcito que es lo usual cuando uno programa en Python. Aquí dice todos los valores del arreglo deben de tener la misma longitud. All array must be of the same length. All array must be of the same length. Todos deben de tener el mismo, y nos dice dónde no están teniendo la misma longitud. Entonces nos dice que parece ser que es miremos a ver dónde puede estar el problema. Aquí este es puntos A, puntos por, aquí es derecha, puntos por derecha, aquí ya puntos por derecha. La tabla de tendencia por derecha no está definida, entonces tabla de tendencia por derecha, tabla de tendencia por derecha. Parece que estaría bien, tabla de tendencia por derecha, tabla de tendencia por derecha, así, esto aquí, si lo quitamos eso no se requiere. Tabla de tendencia por, esta es derecha, derecha. Entonces aquí corremos y nos la muestra. Vean qué tan bonita. Entonces nos muestra que se está tendiendo por derecha desde 2.010 a 2.009, 008, 007, o sea, está tendiendo a 2 por derecha a través de valores mayores a 2, y luego por izquierda, bueno, y los valores de la función correspondientes están desde punto 124, punto 124, punto 124, punto 124, punto 124, punto 124 a punto 125, 125, 125, mostrando de que está aumentando los valores de punto 24 a punto 25, tendiendo a punto 25, y nos contesta la tendencia de x en 2 de la función es hacia punto 125. La tendencia de la función en 2 por derecha es hacia 125. La tendencia de x en x igual al punto x igual al punto c por derecha, que le ponemos coma, por derecha es hacia por derecha de la función es hacia ese último punto de la tabla. Entonces aquí ya nos generó ese, ya mejor en ese también le ponemos la tendencia en x igual c de la bueno, por izquierda de la función es hacia, y aquí le ponemos entonces la tendencia por izquierda. Y aquí nos había faltado era que cuando hicimos puntos por izquierda, valores de la función a la izquierda, para cuando es por izquierda. Entonces aquí puntos por izquierda, aquí valores de la función a la izquierda, entonces así miremos a ver si ya nos funciona bien por izquierda. Entonces nos dice la tendencia por izquierda. Hay una cosa que yo siempre quiero, como que eso de hablar de la tendencia en el punto es como decirlo, quisiera que los estudiantes lo digan, es a medida esto voy a ponerle como el es decir, entonces aquí le voy a poner un control C, control V, y es a medida que x tiende a, entonces aquí lo voy a poner es a medida que x tiende a por izquierda, la función, los valores de la función f tienden a. Entonces, para mostrar que efectivamente son dos comportamientos de tendencia correlacionados. Entonces, que a medida que el uno tiende a, el otro tiende a. Entonces, eso es lo que la otra conclusión que me parece más valiosa. La segunda es, a medida que x tiende a 2 por izquierda, los valores de la función tienden a punto 125.
Entonces aquí esta segunda, voy a ponerla aquí en esta control C, para que también nos quede la segunda por derecha. Entonces es porque queremos afianzar mucho la manera de concluir de una manera que dé significado de acuerdo a lo que a los objetivos de aprendizaje. Entonces a medida que X tiende a el punto C por derecha, ya este es el caso de derecha, los valores de la función f tienden a, aquí ya muestra, tienden a punto 125. Entonces aquí y aquí también ponerle que tienden a. Entonces esos valores ellos en conjunto tienden a, para que el estudiante nos muestra que son muchos los que tienden, que son muchos valores los que tienen un comportamiento de acercamiento o aproximación a un valor dado. Entonces, para mostrar, porque efectivamente ese es lo que se pretende en límites, hablar de tendencia, aproximación, o de tendencia o de aproximación de dos variables, mientras que la una tiende a un valor dado, la otra tiende a un valor que queremos determinar. Muchas gracias.